Hoy comenzamos a estudiar la segunda carta a los Corintios y vamos a analizar algo muy interesante que Pablo menciona, y es que Dios es el Dios de toda consolación, de todas nuestras aflicciones. Y esa palabra todas es muy abarcante. Es lo que vamos a estar estudiando en esta primera parte de la lección número 9, un ministerio impulsado por el amor, aquí en Estudiemos Juntos. Bienvenidos a Estudiemos Juntos, gracias por estar con nosotros otra semana más en otro episodio. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este video, que lo compartas con todos tus contactos y que continúes el diálogo a través del chat que está en este video para así juntos seguir creciendo. Me acompaña hoy Jennifer y Joel y sé que están bien, así que no les voy a preguntar cómo están, porque siempre pregunto lo mismo. Sí, siempre también en los últimos programas hemos estado recordándoles que del 29 de octubre al 1 de noviembre tenemos nuestra escuela de discipulado orgánico para matrimonios, nuestro EDO de matrimonios. Ve a este enlace, discipuladoorgánico.com, y allí vas a poder ver las habitaciones que están disponibles y algo muy sencillo de lo que puedes esperar al momento. El lugar donde vamos a tener nuestro campamento es muy hermoso y en la época del año va a estar muy lindo. Así que te invitamos que si quieres vivir una experiencia como individuo y con tu pareja de discipulado y de crecimiento en Jesús, que te inscribas a esta escuela de discipulado orgánico. Iba a decir una cosa más sobre esto y se me olvidó qué era. No debe ser muy y los estoy mirando a ustedes como si ustedes me pudieran decir qué era. Los cupos son limitados. Gracias, los cupos son limitados. No sé por qué dije gracias. Los cupos son limitados, pero tenemos ya casi la mitad ya toda llena, así que todavía hay cupos, pero se van a llenar rápidamente. Así que si sientes en tu corazón que quieres vivir una experiencia única con tu esposo o con tu esposa, inscríbete. Si tienes alguna pregunta, si sientes que quieres ir, pero tal vez dices, no tengo tiempo, el dinero o algo, contacta a Jennifer a este correo electrónico que ves en pantalla y ella te puede dar un poco más de información para ayudarte. Y es más de la mitad que está lleno ya. Sí, más de la mitad que está lleno, ¿verdad? O sea, yo creo que se va a agotar muy rápido, sí, así que se apuren. Yo creo que le hice las gracias a Dios. Yo creo que sí, fue algo espiritual, sin duda. Bueno, así que ahí lo tienen, no dejen de inscribirse, oren por esto. Nosotros ya estamos planificando, ¿no? Cómo va a ser esto, y realmente vemos que Dios está dirigiendo esto para que sea una bendición muy grande, así que no te lo puedes perder. Vamos a comenzar entonces hoy con una oración, como siempre hacemos, y Jennifer te va a pedir que ores tú. Okay. Querido Dios, gracias te damos por este día, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu esté aquí, que pueda ayudarnos a entender, a hablar, a tratar de entender, Señor, algo de lo que tú nos has escrito, Señor, porque sabemos que hay cosas que simplemente todavía no hemos entendido, pero tú nos vas a seguir revelando cosas a través del tiempo, Señor. Así que gracias por esa oportunidad. Permite que todos los que están escuchando hoy puedan ser bendecidos también. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, como mencionamos, hoy vamos a comenzar a estudiar la segunda carta de los Corintios, y es interesante porque en la primera carta Pablo termina diciendo que él va a visitar a la iglesia de Corinto porque todavía no había ido, y entonces entre medio escribe esta carta luego de visitarla, y esta carta es interesante porque hay como tres objetivos principales por los que Pablo escribe esta carta. Número uno, había una, ¿cómo se puede decir? Corriente. No, había un grupo que estaba cuestionando el llamado de Pablo al ministerio. Y como Pablo no había ido todavía a visitarlos, había dicho que sí, después que no, y que lo vamos a leer más adelante, ahora también cuestionaban su palabra, como que Pablo no es muy confiado. Pero si vamos a 2 Corintios 2, Pablo justamente nos dice otro motivo por el cual está escribiendo esta carta. Vamos a leer el versículo 4. 2 Corintios 2:4. Quiero leer. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Muy bien, había pasado algún tipo de sufrimiento, no solamente en la vida de Pablo, sino también en la iglesia de Corinto, que Pablo siente que tiene que escribirle esta carta para consolarlos y para que crezcan, para que conozcan
el amor, o sea, que Pablo no era el que ellos pensaban que nada, este pastor ya no nos quiere, no se interesa por nosotros, no, que él todavía siente un amor como sentía por todas las iglesias. Y esas son hay otras razones, pero esas son las principales que quiero destacar hoy. Así que vamos a comenzar con el capítulo número 1 y vamos a leer los versículos 3 al 7. El capítulo 1. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestros sufrimientos, también participan en nuestra consolación. Muy bien, aquí Pablo menciona algo que es un poco difícil de entender porque usa una palabra que es muy abarcante y es la palabra toda. Dice que Dios es el Dios, en el versículo 3, de toda consolación y el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice mi versión. La tuya decía aflicciones. ¿En cuál es? En el 3. Aflicción. La tuya dice aflicción. No, tribulación. Tribulación también, el versículo 3. ¿Versículo 3? Perdón, el El 4, cuatro. el 4, perdón. Sí. Dice sufrimientos. Sufrimientos dice, Sí, que nos consuelen todos sufrimientos. sí. Muy bien. Obviamente en la traducción al español, y esto creo que lo mencionamos en el último el programa de la semana pasada. En español la palabra tribulación, que es la que tengo en mi versión, también está aflicción, angustia, sufrimiento, dificultad intensa. Pero realmente, lamentablemente, el español realmente no... No es tan rico como el Claro, no es tan rico como el griego. El griego es como que muy específico a veces en las palabras que usa, o no sé si es muy específico. Y en el griego no es simplemente aflicción, angustia. En el griego literalmente la palabra es tilipsis y significa presionar, apretar o comprimir. Y ahí cuando entiendes eso, es como una máquina, como una prensa que, no sé, Está haciendo aceite. correcto, de oliva, aceitunas. exacto, las aceitunas o las uvas que las pones y las aprietas. Eso es lo que significa la palabra tribulación. O sea, que Dios siempre nos consuela, es el Dios de toda consolación en todas nuestras presiones. Y a mí eso me llama más que decir aflicción, porque normalmente en el vocabulario mío español, no sé en el castellano, en español no se usa, yo no uso mucho la palabra aflicción, no uso mucho la palabra dificultad, como que sí, estoy pasando por una dificultad, Claro, no sé. y también esto podría ser porque, digamos, cuando te levantaste de la cama, te diste con el dedo chiquito a la pata de la cama, puede ser una aflicción. Claro, Pero cuando es una también, presión, correcto. en el contexto de esto, generalmente son gente que está perseverando en Cristo cuando todo el entorno lo está queriendo sacar de Cristo. Ujú, correcto. Y yo creo que de aquí también se sacan, por lo menos en Puerto Rico, una expresión, y yo creo que en todos los países hispanos, esa frase que uno dice, estás pasando por un problema bien serio, y dice, me siento bajo mucha presión. Sí. La decimos. Y es como que hay algo que te está hundiendo, como que te está empujando, que te está llevando abajo y no te deja salir a flote. ¿Y qué es esa presión? Porque a veces cuando nos sentimos Claro. con mucha presión es como que algo quiere salir de nosotros que no es lo correcto y nosotros estamos tratando de Claro. seguir, digamos, Reprimiendo. O... sí, que quizás Sí, también- bueno, eso puede ser una. La manera que yo lo veo es como un problema que no me deja vivir la vida bien. sí, Y- en plenitud. exacto. Y eso me presiona. O sea, porque es como en la prensa, no me puedo mover. O sea, estoy que inmovible. Y esa presión, y sin duda, obviamente no es una presión física, pero la presión emocional, esa carga emocional es muy fuerte. Al punto que Pablo incluso, adelantando un poco en el versículo, ¿dónde estamos? En primera de... En primera de Corintios, O sea, en segunda de Corintios, sí. uno. Pero él dice,
Ajá, acá. Lo vamos a leer más adelante ahorita, pero fíjate cómo dice en el versículo 9. ¿9 es este? Yo casi no veo aquí. El 8. Que lo lea. ¿Yo? ¿Mm? Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Muy bien. O sea, la presión que nosotros, y yo creo que la sociedad en que vivimos hoy, más que ninguna otra, es una sociedad que tiene esta presión, estas aflicciones, por muchas razones. Pero Pablo dice que estuvo en una presión tan fuerte que él sintió que no iba a vivir, o sea, que literalmente se iba a morir. Y no sé si traté de hacer un estudio, pero no encontré una correlación entre la palabra presión y depresión. Porque depresión, literalmente, aunque ahora me vino a la mente, depresión es como que algo hundido también, ¿viste? En el sentido literal, etimológico de la palabra, una depresión es algo que no está flat, no está No está chato. chato, es no sé cómo, o sea, así como esta, como la mesa, es como una hendidura, como un boquete, no sé, Como una como depresión. una... Esa es la palabra. Y no sé por qué a la depresión emocional se le llama depresión. Creo que por este mismo instinto, ¿no? Porque Ahora, Porque te trae abajo. el ánimo, el Sí, se te cae. Sí. claro, en la depresión no hay sentimientos, es como que vos anulás todos los sentimientos, o sea, no hay nada que salga, es como que todo lo aguantás. Entonces perdés la facultad de sentir en la depresión. Interesante. sientes Y bueno, tristeza, mucha sí, tristeza. tristeza. Y yo creo que Tal justamente... vez dejas de sentir gozo, Sí, No, sí, totalmente. porque tristeza sí se siente. Claro. Y yo creo que es eso, en la depresión, y es lo que yo he sufrido depresión algunas veces en mi vida, y he conocido personas que lamentablemente han vivido mucho tiempo en depresión. Es ese estado que no pueden salir de donde están, de esa tristeza, y no pueden salir. Están presionados, están pasando por una aflicción. Entonces, Pablo está diciendo que Dios es el Dios de toda consolación en toda presión. Y no quiero decir aflicción, voy a usar la palabra presión. Y por eso la palabra tilipsis en el griego no describe simplemente una molestia, una inconveniencia, como tú decías, de que me dieron un dedo, qué aflicción, qué dolor. Se refiere a situaciones que ejercen una presión real sobre la persona, persecución, pérdida, oposición, dificultades económicas, conflictos, sufrimiento emocional o circunstancias que ponen a prueba la fe y la perseverancia. Y por eso decía que hoy por hoy en la sociedad en que vivimos estamos rodeados de esta presión. En todos lados que vemos. Hay presión en el matrimonio, presión económica, en las relaciones en las iglesias, ni se diga. Y Pablo está diciendo que existe esa aflicción en el mundo. Esa presión nos rodea. Pablo la sufrió, todos los seres humanos la experimentamos. No hay nadie en esta tierra que no experimente ese tipo de presión. La única diferencia entre un ser humano es que algunos sufren mucha presión y otros no sufren tanta. O sea, tantas veces. Pero todos experimentamos aflicción. Ahora, ¿cómo, y esta es una pregunta, cómo Dios nos consuela? Ahí vamos. Perdón. Ahí vamos. No, está bien. Es buena pregunta. Y lo otro que yo iba a decir Sí. es, Dios nos consuela, pero qué fuerte cuando la misma iglesia nos causa presión. Entonces hay una distorsión de cómo Dios me consuela si la misma iglesia es la que me está causando presión. Correcto. O como ¿Qué sentido decís? que Digamos cuando alguien se equivoca o... por puede ser tantas cosas, o sea, realmente, pero si tú, el único lugar que tú piensas, ok, aquí es donde voy a encontrar a Cristo, que Claro. me va a consolar, que me va a dar paz y todo esto, pero sin embargo, la misma iglesia o la interpretación de la Biblia que tengan, le causa más estrés, le causa más presión, le causa más... como que es contradictorio, Sí, es como que algo no anda bien. Sí, yo lo que tú dices me gusta porque lo asimilo en el sentido de presión espiritual. Ujú. Una expectativa de cómo tienes que vivir tu vida y si no la vives así estás perdido. Ujú. Entonces eso te causa más presión porque te das cuenta de que tú puedes tratar, pero por ti mismo hay algo, ¿viste? Entonces la iglesia como que a veces te quiere dictar cómo debes vivir tu vida. Por ejemplo, una vez una chica que se había ido de la iglesia, o sea, la madre había estado orando por ella. Esto pasó literalmente en Argentina.
Y claro, ya no pasa, ¿no? Pero son cosas que pues, se pueden aplicar para Claro. otras situaciones. Y entonces ella llegaba de un viaje en tren y dijo, hoy voy a ir a la iglesia. Después, no sé, de unos 5 o 7 años que no iba a la iglesia. Y fue con la valija y llegó a la iglesia y había una directora de diaconisas muy de esas conservadoras, no sé cómo decir, y le dice, cuando la saluda, ve que estaba en pantalones y le dice, ¿cómo venís en pantalones? Vos sabés, vos te criaste en la iglesia, vos sabés que acá la gente no viene en pantalones. Dice, bueno, es que llegué de viaje, no, dice, te vas a cambiar a tu casa y después entras. No. Y la chica, o sea, no regresó nunca más. Imagínate. Después yo me encontré con la madre en una campaña evangélica y la madre me contaba esto porque ella era la cocinera en la campaña evangélica, me contaba esto y me decía, yo no puedo pensar cómo esta jefa de diaconisas era incluso amiga mía y, Wow. y tuvo esta situación. O sea, y a veces la iglesia, o sea, con ciertas exigencias, demandas que ponemos sobre la gente, realmente causamos esa presión que alejamos más a la gente incluso de Dios y de todo, ¿no? Ahora, la iglesia significa entonces que tiene que ser perfecta para que no cause ese dolor en la gente. No, O pero como... es que, pasa. claro, pero a veces nos refugiamos en esto, que la iglesia es imperfecta, así que, Claro, pero el propósito de la iglesia tiene que cumplirse, si no, no es iglesia. Claro. O sea, si nosotros estamos en una iglesia para ir a hacer un programa espiritual una vez por semana y poner carga sobre los otros, hacemos lo mismo que los fariseos. sí. O sea, perdóname, Jenny, te iba a decir algo. Yo creo que tenemos que juzgar menos y tenemos que ir más a buscar situaciones individuales y estar ahí y orar y llevar a la persona, no a yo darle una contestación a la persona, sino a que la persona busque a Dios, que hable con Dios, que escuche su voz y que Dios lo vaya navegando en esta. O sea, el apoyo debería ser, el amor debería estar, el apoyo y el llevarlos a Cristo. Entonces Dios les va a hablar, Dios les va, pero Sí. no darle, así es la cosa. Y ya tenemos todo solucionado y Y no si sabemos no, nada de la vida de la exacto. persona. Y tú sabes. ahora voy a dar un ejemplo mío para que vean que no estoy criticando a una iglesia, sino que yo también soy parte de eso y fui parte de eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que llegué a una iglesia que estaba en una zona muy pobre y la gente en Argentina, los pobres especialmente, toman mucho mate porque el mate te quita el hambre. Hombre. Y en esa época era como que tomar mate era el pecado más grande. Mm. Y yo, como defendía esos conceptos, empecé a predicar también en la iglesia En contra del en mate. contra del mate. Imagínate a un grupo de gente que estaba viviendo una realidad que yo no tenía ni idea de esa realidad, pero a veces imponemos ciertos criterios que nosotros hemos llevado, porque así nos enseñaron, sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de consideración. Y después también haciendo del evangelio algo que no es. O sea, porque eso no es el evangelio, ¿no? Entonces, Esto me gusta donde estamos llevando la conversación porque no me estaba yendo por esa línea, pero me está haciendo muchas preguntas. Con lo que están diciendo Juan 16:33, con lo que están diciendo, porque me vino este pensamiento en la mente, esto es algo que dijo Jesús. Juan 16:33. ¿Quién lo tiene? Yo. Dale. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán sufrimiento, opresión, Ujú. pero confíen, yo he vencido al mundo. Son la misma palabra que Jesús usa, tilipsis. En el mundo tendrán aflicción, tendrán presión. Entonces me viene a la mente, si el mundo es lo que nos causa presión, estas aflicciones, angustias, dolor, Dios entonces crea la iglesia como una contrarrespuesta a lo que experimentamos en el mundo. O sea, la iglesia se supone, y cuando digo iglesia no me refiero al edificio, obviamente, me refiero a la comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes es un lugar, es algo que Dios crea donde vamos personas que estamos presionados para encontrar paz, para encontrar alivio. Pero si la iglesia es el sitio donde vamos para encontrar paz de la presión y nos dan más presión, entonces no tiene propósito, Ahora, como tú decías ahorita. sí, ahora voy a hacer otra pregunta, o quizás para el otro lado. ¿Y será que el espíritu a veces no ejerce presión también? Y especialmente a quién. Por ejemplo, porque el espíritu genera presión a la persona que no quiere ceder. Sí, O sea, y Pablo menciona en 2 Corintios 2. Porque a veces yo confundo, por ejemplo, suponete a alguien que está inhalando cocaína Uh-huh. y quiere que en la iglesia le celebren que está inhalando cocaína, y entonces cuando viene alguien, no para
manipularlo o algo por Claro. el estilo, pero para decirle, mira, esto nos hace mal, te hace mal. Genera presión, Sí, sí, se ofende claro. y también y- dice, no, pero sí. si la iglesia es para que me den paz acá, o sea, déjenme hacer lo que yo Ahora, quiero. no sé si es presión. La palabra que usa Pablo es sufrimiento. Hay un sufrimiento que viene de Dios que lleva a salvación y un sufrimiento del mundo que lleva a la muerte. Ok. Pero eso lo vamos a analizar también ahorita porque es muy interesante ese sufrimiento. Pero no sé si a la misma vez decirlo, o sea, porque, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo, que la Biblia dice que he doesn't quit, ¿cómo se dice eso? O sea, No se da no, por vencido. no se da por vencido, está todo el tiempo ahí. Eso puede para alguien sentirse Presión. como presión del Espíritu, pero será la presión Como que la está escribiendo lucha. Pablo de la Claro. angustia. Pero al final es la presión que nosotros generamos con el rechazo. Es Exacto. como cuando se endurecía el corazón de Faraón. Exacto. El Espíritu El Santo, rechazo es lo que crea la claro, el Espíritu Santo lo estaba llamando para que haga lo correcto, lo que lo iba a liberar, que era dejar al pueblo y todo eso, pero no, nos resistimos y queremos seguir Claro. nosotros ejerciendo presión en contra de lo bueno. Y esa presión también es fuerte, Ujú. pero es diferente porque no es impuesta, la presión del Espíritu no es impuesta. Correcto. Y tiene un objetivo redentivo. ¿Redentivo Sí. es la palabra? Sí, redentor. Redentor. La otra presión que el mundo no es para redimirte, es para matarte, es para destruirte. Sí, sí. Y yo creo que ahí hay una diferencia grande. Bueno, así que Pablo dice que Dios es el Dios de toda consolación en todas nuestras presiones. Ahora, vamos a la pregunta que dijo Joel ahorita. ¿Qué significa consolar y cómo consola a Dios? Porque dice que es el Dios de toda consolación. Y de nuevo, en el español, las traducciones para consolación son animar, exhortar, alentar, rogar o apelar. No sé si alguno de ustedes tiene otra palabra que no sea consolación. En 1 de Corintios, en 2 de Corintios 1, 4. Aquí dice el cual nos consuela, dice mi versión. Consuelo. ¿Consuela? ¿La tuya también? Sí, 2 de Corintios 1, 4, sí. Toda consuela. Y de nuevo, en el español no le hace justicia a lo que realmente el griego quiere decir. En el griego, la palabra para consolación significa, si lo tengo acá, es la palabra paracleo, que significa literalmente llamar a alguien para que venga a tu lado. Eso es consuelo. Eso es consuelo, Llamar a alguien para que venga. para que venga a tu lado. O sea, no es ir al sea, lado de alguien, sino que es hacer. Sí, o sea, Decir algo. tú ves a alguien en esto y le dices, acércate, o yo me acerco. Sí, Y es la presencia. Hablar, Sí, no, dejas correcto. molestar. Por eso, porque en español, fíjate, es animar, exhortar, alentar, Ajá. rogar o apelar, todo verbalmente. Pero en el griego es la presencia. Bueno, al final, ¿qué es la presión? O sea, ¿cuándo vos te sentís presionado? Cuando te sentís solo. Sí, O sea, la presión Sí. lo que hace es quitarte la sensación de que estás solo. de alguien de que alguien está con vos. Y entonces vos decís, Interesante. está todo en contra mío. Entonces, Es muy cierto. y vos ves eso, por ejemplo, cuando vamos juntos, suponete a un viaje o a un campamento cuando éramos jóvenes, o todavía, ¿no? Pero cuando éramos jóvenes, pasábamos un montón de cosas, pero íbamos todos juntos y después lo recordás como el mejor momento, porque estás. Pero cuando estás solo y tenés que enfrentar las cosas solos, ahí no hay consuelo. O sea, se hace la presión mucho más fuerte. Sí, o te sientes solo, aunque estés rodeado de gente. Y es interesante porque en 2 de Corintios la palabra consuelo aparece algunas 26 veces en todo el libro. En el libro de Corintios. En 2 de Corintios 26 veces. Y de esas 26, 10 veces del 3 al 7. Consuelo, consolar, consuelo, consolar, consuelo, O sea, en consolar. este capítulo. En este capítulo. Sí, de los versículos 3 al 7. Sí, 10 veces. Consuelo o consolar, consuelo, consolar, consuelo, consolar. Y Léelo otra vez ahora hablando Sí. de estar conmigo. y fíjate que interesante porque cuando tú dices consolar, pensamos en eso. Es como decir, en Puerto Rico usamos mucho la palabra bendito. Ay, bendito, o dito. Ajá. Es como que te voy a consolar, bendito, Jennifer, qué mal que estás pasando por eso. Voy a orar por ti. Esto es como acompañar, quien nos acompaña. Exactamente, En exactamente. En todas nuestras Y- presiones. Y por eso cambia, o sea, lamentablemente... No, o sea, hay una Biblia, no sé si está traducida literalmente, pero realmente por eso estoy en contra de muchas personas cogen en la traducción de la Biblia en español palabras
y como que hacen de eso una teología cañona solo por una palabra que está en español, que es una traducción y que muchas veces no define lo que realmente el escritor estaba tratando de explicar. Y por eso llamar a alguien para que venga a tu lado para mí es espectacular, porque si hay algo que está claro en la Biblia que Dios quiere es estar con nosotros. Es su presencia. Es lo que he buscado Es siempre. todo. O sea, desde el santuario, o sea, desde todo. Adán y Eva caen en pecado y él siempre se acerca. Pero vos fíjate qué trampa en la que hemos caído, porque hasta la religión nos enseña que Dios no quiere acercarse al pecador. Correcto. O sea, que Sí, es más, que que el si se pecado acerca, el pecado que si se acerca, lo va a lo consumir. espanta, claro. Entonces, nos ha puesto eso en la cabeza y nosotros entonces, antes de que Dios venga a nuestro lado, queremos cambiar porque nos da miedo de que Él nos da vergüenza incluso con Dios, porque Él nos va a rechazar por el hecho de que estamos en pecado. Y justamente es todo lo contrario. Ojo, no es que Dios se atrae por el pecado, sino que pero empatiza de tal manera que quiere estar con nosotros en eso. para ayudarnos a salir de esa presión. Exacto. Levantar la presión. ¿Puedo leerlo otra vez? Sí, dale. Con ese cambio de palabras. Dale, dale. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Ahí Jesucristo. parece puertorriqueño, benditos. Es cierto. Otro bendito. Padre de misericordias y Dios de todo acompañamiento, vamos a decir, quien nos acompaña en todas nuestras presiones, para que también nosotros podamos acompañar a los que están presionados por medio de el acompañamiento con que nosotros somos acompañados por Dios. Qué bárbaro. O sea, podemos hacerlo porque Dios nos está acompañando. Exactamente. Porque estamos llenos de Él. Porque así como abundan en nosotros las presiones de Cristo, mira, las presiones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestro acompañamiento. O sea, el mismo Cristo nos acompaña. Correcto. Ajá. Si no, perdón, como cuando estamos en Cristo viene la presión del mundo, en medio de esa presión que recibimos por causa de Cristo, Cristo está con nosotros, acompañándonos. Si nosotros sufrimos o pasamos presiones, es para que ustedes reciban acompañamiento y salvación. Si somos acompañados, es para que ustedes reciban acompañamiento y puedan soportar como nosotros cuando pasen por las mismas presiones. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras presiones, también participan en nuestro acompañamiento. Mira, el versículo 6 me dejaste de día. Pero si somos atribulados, si somos presionados, es para el acompañamiento y salvación de ustedes. En otras palabras, hay una correlación entre la presencia de Dios y salvación. Por lo menos así lo entendí yo. Capaz que estoy totalmente teológicamente equivocado. Pero dice, pero si somos presionados es para el acompañamiento y salvación de ustedes. Porque la presencia de Dios, o sea, Él es vida. Pablo, en el caso de Pablo, por ejemplo, él podría quedarse callado. O sea, decir, bueno, ya prediqué todo lo que sea, ¿para qué voy a seguir predicando a toda esta gente? Y a causa de eso me echan de las ciudades, me apedrean y todo eso. Pero él pasa ese padecimiento en el cual lo acompaña Cristo para el acompañamiento de esas personas. Exactamente. A mí se me paran los pelos porque cuando primero lo leí, era como que entre consuelo y sufrimiento, era como que y repetía, nada hacía sentido, como que, ok, no entendí nada. Pero ahora que lo leí otra vez, como que todo hace sentido. Totalmente. Y obviamente no es que Dios se acerca y no nos dice nada, porque muchas veces también Dios nos habla. Pero yo creo que, no sé, y esto pasa mucho cuando alguien sufre una pérdida de un ser querido, que muchas veces no quieres que la gente te hable, pero no quieres estar solo. Es como que el acompañamiento de alguien es suficiente y es lo que emocionalmente y espiritualmente lo que necesitas. Es que saber que hay alguien ahí que si necesitas algo, está ahí. Y ese es Dios. Y lo más que me llama la atención, como dice Pablo en el versículo 4, que Dios es el acompañador en todas. O sea, bueno, vamos a decirlo de nuevo. El versículo 4. El 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, de toda presencia, de todo acompañamiento, el cual nos consuela en todas nuestras presiones. El cual nos acompaña. Nos acompaña, perdón. No importa la aflicción que estemos pasando, no importa la presión que estemos pasando, en cualquiera, Dios está ahí. Y si Él está ahí, tenemos todo. O sea. Dios está ahí. Y por eso... Ahora, eso también...
Cuando Dios está ahí, ¿qué ¿Qué hace? significa cuando está en Claro, el medio no, de no. Te ama, o sea, Pero es la sensación de su presencia, listo. claro, es No es todo. darnos respuesta. Correcto. Y nosotros muchas veces cuando alguien está pasando por un Sí. queremos ir a darle respuesta. Claro, A claro. todas las respuestas. ¿Viste? Tenés que tener fe, ahora tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y como vos decías, lo único que necesita una persona es saber de que estamos con Sí. ella. Sí, su presencia. Y lo que necesitamos nosotros es saber que alguien está con nosotros, ¿no? Y eso es la iglesia. O sea, la Correcto. iglesia tiene que ser un lugar donde la persona que viene presionada sienta que tiene acompañamiento. Y es la razón, perdóname, es la razón principal por la cual la gente se va de las iglesias. No lo sienten. No, nadie siente le hace sola. presencia, se siente sola. No es por la teología, no es por la doctrina, no es por nada, es por las relaciones. Va, se sienta, nadie le habla, nadie lo llama, no. Y ellos tampoco. Claro, exacto. Pero a veces puede ser también eso de llamar y eso como una especie de el Formalismo, ministerio de sí, llamadas. Acá está el teléfono. Ah, sí, y sí, va, claro, sí, que sí. te llame. Y la gente dice, qué bueno, Sí. me llamaron. Podemos tener un sistema que te mande un mensaje cada vez que pasa Claro, en sí, el sí, auto sí. o algo por el estilo, ¿no? Sí. Que no está mal. Por eso Pero al final Pero eso no es la es presencia, marketing. claro. No es el hecho de Sí. interiorizarme, de que cada uno sea un agente de consolación, un agente de acompañamiento con la persona que Dios te cruza en el camino y te cuenta su problema. Exactamente. Por eso dije como que, y la persona tampoco habla, porque muchas veces las personas llegan a un lugar y se aíslan y esperan que la gente venga a buscarlo, pero ábrete, busca. O sea, que sea un lugar que por lo menos se diga y se sienta que es un lugar seguro. Que con cualquiera puedes ir a hablar y pedir Exactamente. oración y te van a escuchar, tú sabes. Entonces hay que también tener ese... Que no te van a poner Ay, más no presión. solamente ir a esconderme en una esquinita y ojalá y alguien me vea, Claro. ojalá y no me vean, tú sabes. Pero también lo que iba a decir ahorita es que cuando estamos con Jesús, aunque no diga nada, si sabemos quién es Él y tenemos la confianza, sabemos que si algo se cruza en el camino, Él va a actuar. Así como cuando estaban en el bote y estaba la tormenta y Él estaba tranquilito y yo estoy aquí porque están nerviosos. O sea, si sabemos quién es Él, no tenemos que preocuparnos porque Él va a actuar cuando tenga que actuar. Ahora, Que eso es otro punto, ya se nos pasó el tiempo, pero termina con lo que ibas a decir. no, simplemente que otra de las cosas que para mí se le anea a la presencia de Dios son las promesas. A mí por lo menos cuando estoy en esos momentos, las promesas me hacen mucho bien, de creer en su promesa. O sea, de Claro. creer de que hay una salida, de creer que Él va a estar, o sea, que Él va a seguir. ¿no? Y ahí se cumple el significado de que no solamente es la presencia, pero sí la exhortación. O sea, porque no, como dije ahorita, no es que solamente Jesús se queda con su presencia y no dice nada. Su presencia ya nos dice algo, pero Él también va más allá y también nos da ese consuelo a través de promesas que nos ayudan a pasar ese momento de presión. Pero cuando empecemos el próximo episodio, quiero comenzar con lo que tú dijiste, porque creo que hay algo muy significativo. Si yo no conozco a Dios, ¿la presencia de Dios como quiera estar conmigo en mi aflicción o no? Y cómo yo la interpreto. Ujú. Así que con eso quiero comenzar el próximo episodio. Pero bueno, hoy simplemente Pablo le dice a la iglesia de Corinto que Dios es el Dios de toda consolación. Y ya aprendimos que consolación es presencia, es compañerismo, es estar ahí. Y Dios ha prometido estar contigo en cualquier angustia, presión, tribulación, problema que estés experimentando ahora. Ten la seguridad de que Dios ahora mismo está a tu lado y su presencia es lo único que necesitas. Que Dios te bendiga.